Sigue avanzando y está en todo el país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa con la conservación en toda la red carretera federal libre de peaje con el programa de conservación de carreteras Bachetón. Hemos avanzado con 212,000 baches atendidos, equivalente a 152,300 toneladas de mezcla asfáltica y 946,200 metros cuadrados, con 1,939 equipos de trabajo, 277 cuadrillas operando y 1,662 trabajadores, con un avance de 31,600 kilómetros de la red carretera federal libre de peaje. En la conservación periódica avanzamos con 2,055,900 metros cuadrados atendidos, equivalente a 230,500 toneladas de mezcla asfáltica, con 375 equipos de trabajo y 688 trabajadores. Con estos trabajos beneficiamos a los más de 100 millones de mexicanas y mexicanos. En el camino al segundo piso de la cuarta transformación, construimos, mantenemos y mejoramos las vías que comunican a México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es por un México mejor. Gobierno de México. Muchas gracias, Jesús. Pues como ven, es un programa muy ambicioso, pero tenemos un gran equipo con Jesús al frente. Recuerden que ellos también están coordinando la construcción de los ferrocarriles y también están coordinando algunas obras que no presentaste aquí, como por ejemplo el tren insurgente, que falta la parte que va de Santa Fe a Observatorio, también la están supervisando. Y lo que falta, junto con el Estado de México, del trolebús elevado, que va de Chalco a Santa Marta, Catita. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. A ver, por acá. Presidenta, buenos días. Jennifer Barba de México Comunica. Presidenta, la semana pasada comentó que era una visita próxima a Baja California para trabajar en conjunto con el gobierno del estado para detener a los generadores de violencia que más han dañado pues, a los habitantes. ¿Qué avances nos puede dar de eso? Sí, estamos coordinados. Todavía nos falta una reunión con Marina del Pilar y su equipo. Pero hay bastante coordinación. Aprovecho para comentarles que el día de hoy sale el Gabinete de Seguridad. Se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces están, pues, han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. Entonces han estado en eso, pero no han dejado de trabajar en todo el país. Ayer hubo detenciones muy importantes y vamos a trabajar principalmente en Tijuana, que es pues hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios. El Gabinete de Seguridad completo, van para allá. Con la Secretaría de Gobernación se queda. Van secretario de Seguridad, Relaciones Exteriores, obviamente, Marina y Serena. Gracias, Presidenta. El día de ayer se aprobó la reforma contra el nepotismo. Ahí va el fiscal también, fiscal general de la República también. Que usted la mandó en un inicio para el 2027 y la mandaron al 2030. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo, para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues, la alianza del movimiento, acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces ahí es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución
bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución. Y bueno, para el 27, pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo, pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena. Entonces, espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues ella ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular, y en el caso de reelección también desde el 2030 pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para senadores. Muchas gracias, Presidenta. Por último, con la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, ¿cómo se va a trabajar con las cooperativas escolares para retirar la comida chatarra? Está trabajando muy bien ahí la Secretaría de Educación con la Secretaría de Salud, trabajando con los gobernadores y gobernadoras también. Se ha hecho una guía especial para quien lleva las cooperativas. Es una guía muy sencilla de qué sí se puede y qué no se puede vender en las cooperativas escolares. Y no solamente de qué no se puede vender, sino en lo que sí se puede vender, se dan muchísimas sugerencias de que es saludable, que es nutritivo. Entonces hay muchas sugerencias y eso va a ayudar mucho. Y la verdad es que hay mucha conciencia en los padres y madres de familia ahora y eso va a ayudar mucho. Muchas gracias, Presidenta. Buen día, Presidenta. Carlos Domínguez de Nación 14. Permítame continuar insistiendo un poco con la aprobación de la reforma contra el nepotismo, doctora. Pues pareciera que todo está bien, pero el cambio que se aprobó a la reforma, a la esencia que usted la mandó, se dio según el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cito sus palabras, más palabras menos, fue porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, decía que su esposa participe en el proceso por la sucesión al gobierno en el 2027. Presidenta, cambiaron su propuesta de reforma para que un gobernador deje a su esposa en el cargo, Presidenta. Pospusieron erradicar el nepotismo hasta el 2030 para consumar un acto más de nepotismo, más como diciendo la última y nos vamos. Sobre esto, Presidenta, ¿le parece bien la forma en la que discutieron ayer los senadores y aprobaron esta propuesta que usted les envió? ¿Está conforme con el proceso? ¿Le enviará alguna otra para recomponerla? ¿Y qué opinión le merece la forma de actuar de los senadores de Morena? A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces no es un asunto de, pues si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar.
si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 queda establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Pero, Presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de Es que no es un asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, Presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero explicarlo bien, ¿no? Porque si no se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos... En el acuerdo al que tienen que llegar en un congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues, de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta...? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución. Bajo las condiciones de un partido, Presidente. Pues tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar, que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata, la verdad. Gracias, Presidente. Y cambiando de tema, ayer se dio a conocer a través de un medio de comunicación que un grupo de empresarios hispanos encabezados por una tapatía muy cercana o vinculada con el Partido Republicano impulsa una coalición denominada Bienvenidos Empresarios, la cual busca afiliar a hombres de negocios de Monterrey, Nuevo León, a quienes le ofrecen acceso directo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a cambio de un donativo de $250,000. Y esto se suma también al anuncio que hizo el mandatario norteamericano sobre la denominada visa dorada, que es un nuevo tipo de permiso de residencia legal con la que se podrá obtener a cambio de $5 millones con los beneficios de acceder a la ciudadanía norteamericana con el tiempo. Doctora, ¿alguna opinión respecto a estos anuncios? Bueno, en el caso de quien paga para ir a ver a un político, pues no creo que sea muy recomendable. Y ni siquiera pues de la persona que está pagando. Pero bueno, es la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, doctora. Y hoy el diario Reforma publica una nota en la que supuestos empresarios dueños de la concesión de Ahuacán acusan que han sido presionados por el gobierno de Quintana Roo para quitarles la concesión, cuando en realidad
pues han defraudado al pueblo de Quintana Roo con el servicio de agua potable. Pues se sabe que el agua no está en las mejores condiciones, está sucia, contaminada, además de que sus altos cobros por el servicio y que privan muchas veces del servicio a quienes no pueden pagarla a veces, además de sus... pues el pueblo votó, presidenta, hace algunos meses para que se les quite la concesión. Hay órdenes de aprehensión, incluso en contra de dueños, los ballesteros, y no debemos olvidar que la empresa dueña de Aguacán, de nombre GBM, dio 1,000 millones de pesos al gobierno del hoy preso exgobernador priista Roberto Borge para ampliar 30 años la misma. Por último, se sabe que un exconsejero jurídico de la presidencia es uno de sus principales asesores de estos empresarios. Preguntarle, presidenta, ¿cuál es la opinión sobre este fraude al pueblo de Quintana Roo que ha dañado tanto a la población y que limita a veces, como le repito, el acceso a un derecho humano tan básico como es el derecho al agua? Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la privatización del agua, eso es lo primero. No consideramos que no es la opción para acceder al derecho humano al agua. Durante un periodo se puso en algunos estados de la República de moda privatizar los servicios municipales, en la idea de que, pues, como el privado hace mejor las cosas que el público, que es toda esta concepción neoliberal, iba a ser mejor el servicio. En realidad eso no ocurrió prácticamente en ningún lado. Y particularmente en el caso de Cancún, pues es un abuso lo que han estado haciendo esta empresa. Un abuso. Ni cumplen con el derecho humano al agua, pero sí cobran las tarifas como quieren, ¿no? Así es. Entonces no estamos de acuerdo con el pueblo de Quintana Roo y con la gobernadora de que entreguen la concesión, que en realidad no se puede hacer negocio con el agua. El agua es un derecho humano. La gente paga por el servicio de agua potable, por llevar el agua de un lugar a otro, porque tiene sus costos. Pero privatizarla para que haya ganancias para un privado en el supuesto de que va a operar mejor, pues en realidad no ha funcionado y no tiene sentido, y menos en este caso. Entonces, pues que siga todo el litigio, y lo mejor para la empresa pues sería entregar la concesión. Gracias, presidenta. Vemos aquí, Carlos. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos y todos. Justo con el tema de la discusión de la ley contra el nepotismo, ¿no es un desafío a la voluntad popular que usted recogió durante la campaña, presidenta? Repito, es lo que... No voy a decir otra cosa distinta a la que ya dije. La política es optar entre inconvenientes. Esa es una frase del presidente López Obrador. Entonces, en el marco de que quede en la Constitución que no haya nepotismo y que no haya reelección, pues lo que se logra es que sea a partir del 2030. Y es el acuerdo político al que se pudo llegar. Si alguien quiere postular en el 2027 a un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya a aprobar esa condición. Y pues mi recomendación es que, particularmente es una recomendación, además ya está en los estatutos del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena en el caso de sus candidatos, y que busque que en las alianzas con los tres partidos pues que no ocurra esto. Usted dice que... Para el 27, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso, y qué bueno que se logró. A ver, ¿por qué no lo vemos en el lado positivo? A partir del 2030 no hay nepotismo, no hay reelección. Usted dice que confía, y también los estatutos de Morena, de que no se presente un familiar como candidato. ¿Confiaría también en los otros partidos, como en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí, que es el Verde, y que, aunque ya dijo la esposa del gobernador, senadora, que no aspira a relevarlo en el cargo, confía que el Verde también vaya por esta línea? Pues lo tienen que decidir ellos. Repito, ¿quién los va
Cuando se postula un candidato, candidata, ¿qué busca? Pues el voto popular. Entonces, si se postula un primo, hermano, esposa, hijo, cuñado, pues no creo que le vaya muy bien en el estado, en la presidencia municipal, o en la diputación, o en la senaduría. Bueno, y senaduría no se puede porque es hasta el 2030. En otro tema, Presidenta, ya está por vencerse el plazo de los aranceles. ¿Tiene contemplado que haya una llamada antes o después con el presidente Pues Trump? si es necesario, sí, vamos a buscarla. También hay reunión del secretario de Hacienda con el secretario del Tesoro, es decir, está la coordinación, la comunicación, el secretario Ebrard también está en comunicación con el secretario de Comercio. Entonces esta semana pues se intensificaron las reuniones y pues nosotros siempre vamos a buscar llegar a un acuerdo en el marco del respeto a nuestra soberanía y a nuestra Constitución. Y también preguntarle en ese contexto, la defensa legal de Ismael Mayo Zambada pide que sea repatriación y no extradición en este caso. ¿Qué opina al respecto, Presidenta? Tiene que decidir el fiscal y el fiscal ayer fue muy claro. Fue muy claro. Entonces, es la fiscalía quien lo decide. Y también preguntarle... Y tiene que quedar muy claro, porque nosotros combatimos al crimen organizado, a la delincuencia organizada, en el marco de la ley, y fortalecemos las capacidades de investigación e inteligencia, que es una de nuestros ejes, para poder... en el marco del Código Penal, del sistema penal acusatorio, de lo que existe en nuestro país, pues detener a un delincuente de la delincuencia organizada o a cualquiera que haya cometido un ilícito. La discusión aquí no es si alguien está defendiendo a una persona o no, porque no es el caso. Lo que estamos planteando es que todo tiene que ser en el marco de la ley. Nosotros buscamos siempre en el marco de la Constitución y de las leyes. Y buscamos siempre cumplir con todo ello. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Nosotros tampoco queremos que llegue fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México, ni que llegue a ningún lugar de manera ilegal. Nosotros buscamos que disminuyan los homicidios y todos los delitos de alto impacto en nuestro país y en eso trabajamos todos los días. El tema es cuál es el marco constitucional en el que nos movemos. Gracias. Y ya por último, lleva ya casi 5 meses en el cargo, y normalmente se da un desgaste natural, pero incluso hay una encuesta del Heraldo que saca el que le dan un 78% de aprobación. Parece contrario a que no se da ese son desgaste 2 puntitos. natural. A ver, ponle. ¿Qué opina al respecto que en otros casos se da un desgaste natural, pero acá le están dando un porcentaje amplio en la encuesta del Heraldo sobre su gestión, Presidenta? Pues es agradecer a los ciudadanos, agradecer a la gente. Eso es lo que siempre eso lo tenemos mucho los mexicanos y mexicanas, el gracias siempre. Y eso uno tiene que ser siempre agradecido. Entonces, agradecer y decir que vamos a seguir trabajando. Miren, estamos en el tema de seguridad, pero estamos en el tema de carreteras, estamos en el tema de trenes, estamos en el tema del agua, y vamos a presentar todas las licitaciones que vienen del programa del Plan Nacional Hídrico que presentamos hace poco. Estamos en el tema de la construcción de hospitales, en el tema del abasto de medicamentos, en el tema educativo. Estamos en todos los temas, tenemos reuniones de seguimiento permanentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cumplir con los 100 puntos a los que nos comprometimos el 1 de octubre. El Plan Nacional de Desarrollo se entrega el viernes, que tiene lo que se recogió de los foros, los 100 puntos que fueron divididos, si se acuerdan, en repúblicas,
la república educadora, saludable, democrática, etc. Lo que se recogió de los foros, los 100 puntos, el Plan México, está incluido también en lo que vamos a presentar del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues es trabajar por la gente y servir a la gente, servir al pueblo. Y ya por último, al secretario Esteban, ¿ya están los acuerdos con las comunidades por donde van a pasar estas carreteras que se contemplan en este plan de infraestructura? Son pocos los lugares donde hay nuevos derechos de vía. La mayoría son derechos federales, porque muchos son modernizar y ampliar carreteras. Ahí donde hay nuevos derechos de vía se tiene que cumplir con todo. Tiene que ver si es zona o comunidad o pueblo indígena, pues tiene que haber la consulta, y si no, de todas maneras se tiene que consultar con la gente para que no tengan ningún problema. ¿Y cómo garantizar que las empresas cumplan con tiempo y forma para no trazar este plan? Pues es muy bueno, Jesús. Y lo citamos además con la presidenta también a las empresas para que cumplan. Gracias, buen día a todas y todos.